Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Ganancias compartidas en biosimilares de la teoría a la práctica. En primer lugar, permítanme agradecer a todos su asistencia. Esperamos que el contenido de las jornadas cumpla las expectativas de los 369 inscritos a la misma. Creemos que el interés que ha despertado el tema de las ganancias compartidas y esperamos que sean de alguna forma recompensados con su asistencia. De entre los profesionales inscritos tenemos representantes de múltiples ámbitos sanitarios y también no sanitarios, representantes de universidades, de industria farmacéutica, de hospitales, de administración central y de todas las administraciones autonómicas. Creemos que esta amplia representatividad seguramente va a enriquecer el debate. Contamos además con ponentes de elevado prestigio que nos van a acompañar a lo largo de todo el webinar. Quiero agradecer especialmente a Joaquín Rodrigo, Ignacio Riesgo y José Soto que hayan aceptado nuestra invitación a participar en el mismo. Como todos ustedes saben, las ganancias compartidas son proyectos que llevan ya varios años de desarrollo en otros países europeos. Sin embargo, apenas existen experiencias de este tipo en nuestro país. Las experiencias en países europeos nos han demostrado que este tipo de acuerdos contribuyen a potenciar el uso de biosimilares y además contribuyen también a mejorar la sostenibilidad del sistema. A lo largo de este seminario vamos a poder conocer de primera mano algunas de estas experiencias, debatir acerca de cómo implementarlos en nuestro país y además, de mano de Pepe Soto, de alguna forma ver cómo podemos implementarlas con éxito. Y ya, sin más preámbulo, pasamos al contenido del webinar. Dos cuestiones prácticas. En primer lugar, para los ponentes, que recuerden encender y apagar el micrófono tras cada una de sus intervenciones. Y en segundo lugar, para los asistentes. En la parte derecha de las pantallas podrán formular las preguntas que consideren necesarias. Las preguntas se pueden formular en cualquier momento del webinar. Bien, cuando está exponiendo el ponente, al finalizar o después de su exposición. En la última parte del webinar procederemos al debate con todas las preguntas que nos hayan enviado. Y sin más dilación, comenzamos ya con el primer ponente. En primer lugar, nos acompaña Joaquín Rodrigo. Joaquín es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a la industria farmacéutica, donde ha asumido sucesivamente posiciones de creciente responsabilidad. Se incorporó a Sandoz en julio de 2011 y desde noviembre de 2013 Joaquín es nombrado director general de Sandoz para España y Portugal. Joaquín Rodrigo es además presidente fundador de la Asociación Española de Biosimilares desde noviembre de 2015. Joaquín, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, directora de Biosim, Encarna. Muchísimas gracias a todo el equipo de Biosim que ha hecho posible este evento. Y muchísimas gracias a los doctores José Soto y Ignacio Riesgo por estar con nosotros hoy también. Y sin más, pues permítame compartir con ustedes, con todos ustedes, un poco las experiencias que hay cada vez más exhaustivas a lo largo y ancho de Europa sobre las ganancias compartidas en el ámbito de los biosimilares. Empecemos con la definición. Ganancias compartidas en el ámbito de los medicamentos biosimilares es algo tan simple y tan sencillo de decir como que parte de la eficiencia y de los ahorros que permite la implementación o el uso de los biosimilares en un país, parte de esos beneficios reviertan en los hospitales o en los profesionales o en los servicios clínicos que los ejecutan o que los permiten. Entonces, vamos a ver una serie de experiencias que ha pasado en Europa en 4 países. Lo vamos a hacer en ámbito cronológico, de más temprano a posterior. No está recogida toda la evidencia porque hay más países que tienen experiencias ya en acuerdos de beneficios compartidos, pero bueno, vamos a poner unos cuantos para ir abriendo el debate. En primer lugar, vamos a empezar con el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido ya
publicó una guía, unos principios, el NHS, el Sistema de Salud de Reino Unido, para aumentar la eficiencia en la utilización de medicamentos que no están sujetos a los precios nacionales. Se hizo una comisión y a partir de ahí se implementaron en varias regiones sanitarias a lo largo y ancho del Reino Unido. Nos vamos a centrar hoy brevemente en una de ellas, la que se implementó en el área de Southampton, en el sur de Inglaterra, y aquí hicieron un programa para fomentar la utilización de biosimilares en la patología, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, como pueden ver en la gráfica, las barras rojas es el consumo de infliximab a lo largo del tiempo y la línea azul es el coste empleado con los tratamientos de infliximab en ese mismo periodo de tiempo. Bueno, pues desde el inicio del programa, ya en el 2015, se hizo un acuerdo entre la entidad pagadora en ese área sanitaria de Southampton y los proveedores de salud, los hospitales de ese área, y más específicamente esto fue un acuerdo multifunción, es decir, había profesionales de distintos ámbitos, había especialistas médicos, había especialistas en farmacia, había especialistas en enfermería, y entre todos ellos diseñaron un plan de utilización del biosimilar o incremento de la utilización del biosimilar en la molécula infliximab en ese tiempo. Bien, pues los resultados son bastante patentes. Se produjo un incremento de la utilización de la molécula en sí, del infliximab, y una reducción total de los costes, lo cual solamente se produjo porque el coste unitario bajó drásticamente, en este caso entre 40.000 y 60.000 libras al mes. Esto permitió no solamente que se contratara más personal sanitario en ese área, sino también que se liberaran recursos para, entre otras cosas, permitir el uso de otras moléculas que eran necesarias dentro del ámbito del hospital. Vamos con el siguiente ejemplo. Italia, que es un sistema sanitario, una estructura sanitaria quizá bastante parecida a la de España. Hay un ámbito nacional y luego hay la gestión de la sanidad está en manos de las regiones italianas. Aquí hay dos o tres cosas interesantes a mencionar. Primero, que a nivel en el ámbito nacional se hicieron un par de actuaciones interesantes. Una, se modificó la ley de presupuestos del 2017, o se modificó la ley mediante ley de presupuestos del 2017, que estableció disposiciones claras sobre la adquisición de medicamentos biosimilares por procedimientos de compra pública. Entonces, entre otras cosas, pues un acuerdo marco, una homologación de proveedores para asegurar un marco lo más competitivo posible y que hubiera pluralidad de competencia. Eso siempre revierte en hacer un mercado competitivo. En segundo lugar, también la Agencia Italiana del Fármaco dejó claro otro tema que es muy candente en el ámbito de los biológicos y biosimilares, que es el de la intercambiabilidad. Entonces, tanto en el paciente naïf, que no tenía tratamiento, como el paciente que estaba ya tratado con el biológico de referencia, si se podía o no utilizar o intercambiar con el biosimilar. Y pues se dejó muy claro que si el médico que estaba dirigiendo el tratamiento del paciente, así como el paciente, consentían, pues obviamente se podía hacer sin ningún tipo de problemas. Y luego ya se pasó al ámbito regional, y aquí hay una experiencia interesante con la región de Campania, que estableció un decreto regional, en este caso 66/2016, mediante el que establecía que el 50% del ahorro obtenido por el uso de biológicos de menor coste, en este caso los biosimilares, podían redistribuirse esos recursos económicos para la compra de medicamentos innovadores que les hiciesen falta. Y que además el 5% de ese ahorro que se obtendría hipotéticamente con el uso de biosimilares frente al biológico de referencia se podría utilizar en el centro de prescripción y podría reinvertirse para mejorar la calidad asistencial. Llámese compra de equipamiento, llámese contratación de personal,
etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí tenemos debajo los resultados también, la variación porcentual y la diferencia entre qué pasó con unas moléculas biológicas frente a otras en la región de Campania frente a la evolución que tuvo en el mismo periodo de tiempo a nivel de total Italia, total país. Y como ven, en un par de moléculas, en rituximab y en etanercept, que eran principalmente el foco del estudio de Genscher en este caso, pues fíjense que la variación porcentual fue muy notable, o la diferencia entre Campania y el resto de Italia en ese mismo periodo de tiempo, cuando se estableció el acuerdo de ganancias o beneficios compartidos. Vamos a movernos al siguiente ejemplo. El siguiente país es Francia. Como bien saben ustedes, un país con un sistema de salud centralizado. Pues aquí se hicieron también varias actividades, o se están haciendo varias actividades. Una primera, que hubo una estrategia nacional del sistema de salud francés a través de los CAQs, que son unos centros en los que centros hospitalarios que tienen acuerdos con el gobierno central para incrementar la eficiencia. Pues allí lo que pusieron en marcha es un programa dentro de la Estrategia Nacional de Salud del 2018 al 2022 para incrementar 3 tipos de moléculas biológicas, insulina, etanercept y adalimumab, mediante el cual los beneficios que se obtuvieran económicos derivados de la diferencia de precio entre el biosimilar y el biológico de referencia, todas esas ganancias que se obtuviesen, el 20% de los ahorros derivarían al hospital que los consiguiese. Esa fue una primera actuación y luego ha habido otra segunda, que está ahora en marcha, que es a través del artículo 51, otro programa piloto, en el que la diferencia con el CAQES es que el CAQES es de carácter obligatorio para los hospitales que están en ese programa. El artículo 51 es más interesante porque es voluntario. Aquí los hospitales que quieren beneficiarse de esta actividad levantan la mano y se apuntan. No tienen que hacerlo de manera obligatoria. Y este programa incluye las mismas moléculas. La diferencia es que la reversión de los ahorros para el propio hospital que los genera es mayor, en vez de un 20 es de un 30%, y además los ahorros generados no van al hospital en general, sino que van a los servicios clínicos que los generan específicamente, son más directos, más dirigidos. Pues bien, vamos a ver algunos resultados. Como ven, en las 2 moléculas de referencia, etanercept como en adalimumab, si nos fijamos en las gráficas de etanercept y vemos el consumo, la evolución del consumo total de la molécula, que es la línea gris. Luego vemos la línea roja, que es el original, y la línea azul, que es el biosimilar. Y perdón por la leyenda porque está al revés. El consumo del biosimilar asciende de manera pronunciada, inversamente proporcional al descenso del original, desde que se establecen los pilotos, ambos pilotos. Pero quizá, y también interesante es que entre la iniciativa del CAQES y la iniciativa del artículo 51, que recordemos es la voluntariedad o no de los hospitales de adherirse a la iniciativa que propone el gobierno central francés, pues cuando es voluntario y las cosas son por iniciativa propia y por propia voluntad, pues normalmente suelen salir mejor, y en este caso pues también se demuestra. Y esta misma diferencia en ambos casos se da tanto para etanercept como para adalimumab. Muy bien, y voy a terminar con el ejemplo irlandés, que también en el orden cronológico es el más reciente. Bueno, perdón, un dato interesante también de la estrategia francesa, para terminar con esta, es que Francia se ha puesto un objetivo nacional ambicioso, que es, aspira en el 2022 a tener un 80% de volumen de penetración de biosimilares, es decir, en aquella molécula que hay biológica que tiene un biosimilar, el objetivo de penetración del biosimilar es el 80% del volumen total de la molécula para el 2022. Y voy a terminar con el ejemplo irlandés. Aquí, bueno, es interesante también el servicio irlandés o el sistema irlandés de salud vio, cuando estaba
analizando, se pone este programa, que una de las prioridades que tenían era eliminar los desincentivos a la prescripción de biosimilares. Y leo la traducción literal. En los hospitales que tengan recursos financiados por fondos externos al sistema irlandés de salud, decía entre paréntesis, personal de enfermería financiado por un laboratorio farmacéutico, será prioritario trasladar estos recursos a la financiación hospitalaria. Bueno, también hicieron un manual o un programa de cómo se deberían hacer esto y definieron a los biosimilares como los medicamentos con la mejor comparación coste-eficacia dentro de la categoría de la molécula referenciada, y entonces, bueno, pues promovían el uso del biosimilar. ¿Qué resultados están teniendo en Irlanda? Pues en este caso concreto, en el ejemplo de la izquierda, estaban midiendo los inhibidores anti-TNF, en este caso adalimumab y etanercept, en el periodo de tiempo entre junio de 2019 y junio de 2020, pues consiguieron unos ahorros de 27 millones de euros en el área de Dublín, en el área sanitaria de Dublín. Y muy interesante que de esos 27 millones de ahorros, 3,6 millones fueron a parar a los servicios clínicos para reinvertirlos en diferentes alternativas de atención al paciente. En otra publicación del año anterior, de septiembre 18 a septiembre 19, y en este caso con otra molécula, el infliximab, pues también se vio que haciendo este tipo de acuerdos se volvió a repetir los resultados de Inglaterra, de Southampton. Se incrementó el uso de la molécula en general, en este caso el infliximab otra vez, y se disminuyeron a la vez los costes de adquisición, el gasto total en la molécula de infliximab por los ahorros generados por la introducción del biosimilar y por el descenso en el coste unitario en cada unidad de infliximab. Entonces, aquí el 80% de ahorros retornaron al hospital que los generó y se destinaron a cosas, pues, por ejemplo, mejorar servicios de atención en farmacia y reumatología o aumentar el acceso a una molécula innovadora como es, en este caso, el vedolizumab. Bien, ¿qué podemos sacar como conclusiones de todos estos tipos de acuerdos que estamos viendo en nuestros países vecinos de la Unión Europea? Pues, en primer lugar, un apoyo decidido de la Administración de Salud, tanto nacional como regional como local. En segundo lugar, una claridad por parte de las entidades pertinentes, tanto agencias de medicamentos como administraciones, sobre la cuestión de la intercambiabilidad. Yo creo que es un tema muy manido ya. Yo creo que cualquiera que estamos metidos en el ámbito de los biosimilares, pues yo creo que bueno, pues antes quizá era una barrera, ahora cualquiera que se lea la evidencia científica, pues esto debería estar disipado, a nada que estemos metidos en este tema. Pero bueno, no está mal que las autoridades pertinentes lo ratifiquen y lo refrenden. En tercero, un acuerdo de reparto entre proveedor de salud y pagador que se defina de forma previa, consensuada y transparente. Y este punto es importantísimo. Me imagino que los ponentes que vienen a continuación enfatizarán este tema porque creemos que es una de las claves. Otro punto muy importante es que esto es una labor de todos y que los equipos multidisciplinares son importantísimos. Aquí la unidad de gestión clínica, especialista médico, especialista farmacéutico, especialista en enfermería, etcétera, etcétera, y todos trabajando en equipo, es uno de los factores claves de éxito de esta adopción o no del biosimilar y de este tipo de acuerdos. Otro punto, la transparencia y la constante comunicación hacia el paciente, para que, como sabemos todos los que trabajamos en el entorno de salud, el paciente tiene que ser siempre el centro de todas nuestras actuaciones. Y por último, un seguimiento y una monitorización de los resultados obtenidos, tanto clínicos como económicos. Lo que no se mide, no hay forma de probar si tenía éxito o no tenía éxito. Y este punto es tremendamente importante también. En definitiva, lo que hemos visto es que la puesta en marcha de programas de beneficios compartidos se ha traducido en una demostrada e indudable mejora en la eficiencia, en la utilización de los recursos de los sistemas nacionales de salud que hemos analizado, al facilitar la reinversión de los recursos económicos liberados en el acceso bien a otro tipo de medicamentos biológicos, innovación incremental, en este caso, a la mejora de la atención al paciente. Entonces, aquí lo dejo yo y doy paso a los siguientes ponentes, pero permitidme que termine con este
esta frase que nada cambia si no cambiamos nada. Yo creo que estamos viendo cada vez mayor evidencia de que este tipo de acuerdos en los que la unión hace la fuerza, no imponemos nada, la adopción de biosimilar tiene que ser por convencimiento de todas las partes implicadas y bueno, pues desde luego desde Biosim creemos que es la alternativa más eficiente para obtener este cambio que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos y seguimos con la sesión. Muchas gracias, Joaquín. Pasamos al siguiente ponente. El siguiente ponente es Ignacio Riesgo, es médico. Durante la primera parte de su carrera fue médico hospitalario y luego se dedicó a la gestión de hospitales públicos como el Hospital Central de Asturias o el Ramón y Cajal. En su última parte laboral se ha dedicado a la consultoría en salud en grandes organizaciones, en consultoras internacionales como Arthur Andersen o PricewaterhouseCoopers, y en la actualidad es Senior Advisor de Roland Berger. También se ha dedicado al gobierno corporativo, habiendo sido consejero de Vitas, Rivera Salud y Dentix. Ha publicado varios libros, el último titulado ¿Qué está pasando con tu sanidad? Tienes la palabra, Ignacio. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer a Biosim el que me hayan invitado a participar en esta interesante sesión y en particular a su presidente, Joaquín Rodrigo, a su directora general, Encarnación Cruz, y a su subdirectora, Isabel del Río. También, por supuesto, a todos los que están participando, siguiendo esta sesión, entre los que hay personas muy ilustres en la sanidad. Se trata de presentar este documento al que tendrán acceso, bases para un proyecto de ganancias compartidas en biosimilares. Bien, vamos a ver. Esta es una foto del primer discurso de Suárez como presidente de gobierno, en el año 76. Cuando llegó a la presidencia, muchos lo vieron como una decepción, puesto que se interpretaba que era una opción continuista, cosa que luego se desmintió con su acción. Y en este discurso se contenían muchos de los elementos de lo que luego sería la transición. Sin embargo, algunas personas trataron de infravalorarlo y fue famosa una frase que dijo un periodista que dijo: es un buen locutor. Bien, pues yo lo que pretendo ser aquí hoy es un buen locutor, porque los auténticos inspiradores y alimentadores del contenido de este documento son los que aparecen en la pantalla de arriba, abajo y de izquierda a derecha por orden alfabético. Francisco Abad, Francisco de Abajo, Ana Álvarez, Antonio Carrasco, Pilar Llamas, Ignacio Marín, José Manuel Martínez Sesmero, Alberto Morel, Jesús Noci, Juan José Pérez Blanco, José Luis Puerta, José Soto y Mónica Vázquez. Por lo tanto, un equipo multidisciplinar constituido por clínicos, tanto médicos como personal de enfermería, farmacéuticos y farmacólogos clínicos, gestores y personas vinculadas a la administración. Cuando empezamos este trabajo, este grupo de trabajo ya hace unos meses, ya había empezado el coronavirus y pensamos que las primeras sesiones íbamos a hacerlas online. Lo que no sabíamos es que tuvimos que hacer todas las sesiones online e incluso esta de presentación del documento. Bien, el marco conceptual de este proyecto de ganancias compartidas que explicó Joaquín hace un momento, tiene dos grandes elementos. En primer lugar, la gestión clínica, en el sentido de implicar al equipo médico no solo como senadores, al equipo clínico en general, no solo como senadores, sino como responsables de los resultados y de la gestión de recursos, y una cierta autonomía a los equipos clínicos sobre la base de un acuerdo, y con un ingrediente fundamental que son los incentivos. Y en segundo lugar, la presencia de incentivos, porque tenemos un sistema, todos lo conocemos, muy reacio a los incentivos. Y creemos que los incentivos deben formar parte de la nueva política de recursos humanos en el sentido de impulso a las mejores prácticas. Los incentivos es cierto que pueden tener efectos no deseados, pero el mayor efecto perverso es no tener incentivos, según que se comenta en esta declaración de FACME del año 2015. Cuando hablamos de incentivos, nos referimos a favorecer e impulsar las mejores prácticas. Lógicamente, no manipular voluntades.
tampoco somos conscientes, además, de la complejidad de la actividad médica en el sentido de actividad asistencial, actividad docente, actividad investigadora, atención a los pacientes, estar al día de las innovaciones, que todo eso es difícilmente trasladable a una simple fórmula. Pero creemos que la relación médico-enfermo no es una relación pública, es una relación privada, pero sometida a escrutinio. Y esto es un poco lo que está en el fondo de este impulso a los incentivos. ¿Por qué un proyecto de ganancias compartidas? Bien, en España los medicamentos entran al mercado con aproximadamente un 20-30% de menor precio respecto al medicamento original. Y este menor precio, por el procedimiento de compra hospitalaria, a pesar de los precios de referencia, en cierta manera se mantiene. Por lo tanto, lo que se trata es aprovechar el diferencial de precio y también, como interés estratégico del sistema, fomentar la industria de biosimilares. Porque los mismos que dicen con razón que el precio no debe ser el único decisor en cuanto a compras, deberían tener en cuenta, cosa que en lo que están muy en razón, deberían tener en cuenta que el sistema también puede tener interés en fomentar la industria de biosimilares, hacerla atractiva, precisamente para que aparezcan biosimilares que permitan bajar los precios de los biológicos y orientar ese ahorro hacia las nuevas innovaciones. Por lo tanto, esto es una oportunidad para fomentar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En el documento se presenta este estudio de Manuel García Goñi, donde en un análisis retrospectivo con 13 principios activos se ve un ahorro de 2.306 millones de euros y en uno prospectivo de 2020-2022 con 17 principios activos de 2.856 millones de euros. Y una promoción de biosimilares al 80% de penetración, como comentaba hace un momento Joaquín, que se planteaba en Francia, significarían ahorros adicionales de casi 400 millones de euros en el periodo 2020-2022. Es por esto por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recomienda fomentar el cambio de medicamentos biológicos hacia biosimilares cuando existen, impulsando una modificación de la legislación para dar mayor seguridad jurídica a los prescriptores, implantar incentivos a través de ganancias compartidas e incidir en la formación de facultativos e información a los pacientes. En relación con estos ahorros, quería hacer un comentario. No estamos hablando de que estos ahorros van a reducir el gasto sanitario, porque el gasto sanitario tiene unos impulsores al alza muy importantes, fundamentalmente las nuevas tecnologías en el sentido más amplio, también al envejecimiento de la población y las nuevas demandas sociales. De lo que estamos hablando es de reorientar el ahorro a través de la introducción de estos biosimilares precisamente para otras actividades que dan gran valor al paciente, como es la introducción rápida de la innovación y también otras actividades, incluyendo aumentar las condiciones o mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Bien, en España, como es sabido, no voy a insistir en esto, cada país europeo tiene distinta legislación en este sentido, pero en España la sustitución de un medicamento biológico requiere intervención del médico prescriptor. Así como en genéricos no hace falta, en el tema de biológicos, la sustitución de un medicamento original por un biosimilar requiere la intervención del prescriptor. Bien, entonces lo que hemos hecho en el documento es establecer unas bases conceptuales para este plan de cambio. Estas 5, el proyecto debe contemplarse en el marco general de la gestión clínica, por lo tanto, sin perjuicio de que haya algún impulso desde arriba, más un proyecto de abajo arriba, liderado por los clínicos. En segundo lugar, la decisión de hacer switching será siempre individualizada,
Por supuesto que puede haber protocolos generales, pero la decisión de hacer este cambio tiene que hacerse caso a caso, teniendo en cuenta las condiciones clínicas, personales y de todo tipo de la persona a la que se le va a hacer el cambio. Por supuesto, un trabajo coordinado entre un equipo multidisciplinar que incluye médicos, que incluye personal de enfermería, que incluye farmacéuticos y farmacólogos clínicos y otro personal de acuerdo con las características del hospital. Una estrecha y constante comunicación entre ese equipo multidisciplinar necesario para el éxito del programa y la implicación del paciente mediante una comunicación transparente. Estas son las bases que nos van a inspirar lo que luego vamos a presentar desde un punto de vista práctico para iniciar un programa. ¿Y qué requerimientos tiene este programa? Bueno, ya lo hemos comentado. En primer lugar, un equipo multidisciplinar implicado. En segundo lugar, un plan de necesidades. Puede haber cierta sobrecarga de trabajo como consecuencia del cambio y esto requiere pues, ciertas dotaciones, la contemplación de esa sobrecarga y demás. Por lo tanto, la definición de ese plan de necesidades es importante. Unos criterios de inclusión y exclusión de pacientes en relación con las patologías y las moléculas con las que se trabaja. Monitorización de la eficacia y farmacovigilancia, programas de soporte al paciente, fórmula de incentivación, fórmula de establecimiento de cómo se van a repartir esas ganancias compartidas, cómo van a distribuirse esos ahorros y la implicación de agentes clave. Ya hemos dicho que la iniciativa es del clínico, lo vemos como un proyecto de gestión clínica, pero evidentemente tiene que estar en el contexto de un apoyo, de un conocimiento y de una identificación con el proyecto de agentes claves desde la gerencia del hospital, consejería de sanidad, consejería de hacienda y también asociaciones de pacientes. Bien. Estas son algunas de las principales preocupaciones de los pacientes y el equipo que está al cargo de un proyecto de estas características tiene que estar dispuesto a dialogar con los pacientes sobre ese tema. Quiero insistir en el punto este que está en amarillo, no quiero cambiar. En el caso de que alguien se niegue a cambiar, bueno, el equipo debería estar en condiciones de dialogar sobre esa materia y en el caso de que definitivamente no quiera, bueno, pues contemplar esa posibilidad. Y por último, pasos para un plan de implantación. Ya estamos en un hospital. Queremos empezar. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, decidir quién va a actuar como director del programa. Tiene que haber un director del programa, verosímilmente un médico prescriptor. Por lo tanto, la identificación de esta persona es fundamental y su rol es también muy importante. Pero él no va a actuar solo, tiene que actuar con un equipo multidisciplinar. Y ese equipo multidisciplinar tiene que constituirse en una especie de comité director del proyecto. Ahí tiene que haber, evidentemente, personal de enfermería, tiene que haber personal de farmacia, tiene que haber otro personal, de acuerdo con las características de cada centro. Este equipo, con el liderazgo del director, tiene que elaborar un documento específico, adaptado al hospital, al servicio de la patología sobre la que se va a actuar. Y en ese documento tiene que considerarse todas las características, todas estas cosas que hemos visto anteriormente, el sistema de seguimientos, el modelo de reparto de beneficios, la intervención, la comunicación con los pacientes, el papel de las relaciones de pacientes. Todo eso tiene que contemplarse en ese documento específico. Estoy hablando de algo relativamente sencillo, ¿eh? No se trata de burocratizar nada, ¿eh? Pero sí que este equipo multidisciplinar tiene que redactar ese... No vale, puede haber algún modelo, pero no vale un documento para todos los servicios y para todos los hospitales y para todas las patologías y para todo el tipo de moléculas. Por lo tanto, sí que creemos importante que haya un documento específico por cada programa que se ponga en marcha. Evidentemente, este documento tiene que ser presentado y discutido con agentes claves, la dirección médica, la gerencia del hospital,
Consejería de Sanidad y Hacienda, la forma, y las asociaciones de pacientes, la forma de hacer esto ya depende de cada sitio. En algún sitio probablemente el propio director médico asuma la responsabilidad de hacer esa interlocución, o el gerente. En otros, en cambio, podría ser preferible pues, que ese equipo tuviera interlocución directa. Esto ya depende de cada sitio, ¿no? Definir el seguimiento específico, organización de los recursos, personal específico, registro, etc., y un programa de revisión de resultados en el inicio del programa. Y sería importante, desde el primer momento, pensar que esto es algo bueno, muy importante y relativamente innovador en nuestro país, y por lo tanto sería bueno publicarlo, hacer una publicación específica y por lo tanto desde el primer momento plantear la recogida de información. Esto es, creo, y si me preguntaran qué es lo fundamental de todo esto, lo fundamental es identificar al líder del programa, verosímilmente un médico prescriptor, definir el equipo multidisciplinar y hacer ese documento específico. Todo lo demás es relativamente sencillo. Estamos hablando fundamentalmente, insisto, de algo no administrativo, un programa de abajo arriba, en la lógica de la gestión clínica, en la lógica de la autonomía de los clínicos y en la lógica también de la necesidad de incentivos para impulsar las mejores prácticas. Esto es, tengo una más en relación con algunas consideraciones finales. Como consecuencia de la COVID-19, se habla de la necesidad de reforzar el sistema sanitario en general y el Sistema Nacional de Salud en particular. Y en concreto se habla de más financiación. Y tendrá que haber más financiación, verosímilmente, porque estamos en un porcentaje de PIB bajo en relación con lo que tenemos, con el gasto sanitario, ¿no? Pero esto hay que ligarlo también a mejora de la gestión. De nada vale aumentar la financiación si la gestión no mejora. Y un componente importante de la mejora de la gestión es el impulso a los biosimilares. La industria farmacéutica tiene que estar en la innovación, y recientemente lo de las vacunas es una proeza de la humanidad. El tener una vacuna el mismo año que aparece una enfermedad es algo extraordinario, pero también tiene que estar en la eficiencia y en el compromiso con la sostenibilidad del sistema. Y en este sentido, el impulso a los biosimilares va en esa línea. Nada más, muchísimas gracias y seguimos con el webinar. Y por último, contamos con la presencia de José Sotobonoy. Pepe es economista, licenciado en Ciencias Empresariales y titulado en el programa PADI de IES en Gestión Sanitaria. Su trayectoria profesional comienza en el año 85, ocupando puestos de jefe de servicio, subdirector y director de gestión en hospitales de Pamplona, en la Gerencia de Atención Primaria de Navarra y en el Hospital Donostia de San Sebastián. En 1993 se incorpora a la Dirección General de Insalud y de ahí pasa al Hospital Clínico San Carlos en 1994, desempeñando cargos de subgerente y director de gestión hasta 2001, cuando asume la gerencia del centro. Podemos decir, Pepe, que eres uno de los decanos de la gerencia en España, con una amplísima experiencia. Además, desde octubre de 2020 es presidente de la Sociedad Española de Directivo de la Salud. Muchas gracias y tienes la palabra, Pepe. Muchas gracias, Encarna. Muchas gracias, Joaquín, Rodrigo. Muchas gracias, Biosim, en general, por haber pensado que yo podía aportar algo aquí, tras de haber aportado algo en el estudio también, en la propuesta que ha presentado Ignacio. Saludos a todos los que estáis en vuestras pantallas, cada uno siguiendo esta sesión. Yo, a ver si respondo al reto de recuperar algo de tiempo para que haya pie al debate. Se han dicho un montón de cosas más que yo suscribo y las voy a resumir, porque el reto que tenemos es pasar de la teoría a la práctica, como dice el título de esta jornada, y pasar de la teoría a la práctica. Voy a enunciar ya que el paso va a ser de entender de qué estamos hablando a extender las experiencias.
cambiar la N por la X, entender a extender. Porque entender que es un sistema de incentivos es la clave, como ha comentado Ignacio. Es decir, tendremos que pensar que son importantes los incentivos, que a veces no se tiene acuerdo siquiera en este concepto de que son importantes los incentivos, desde la consideración de que la mayor parte de la provisión de servicios sanitarios se hace desde la titularidad pública y por profesionales, funcionarios estatutarios, laborales fijos, etcétera, o interinos. Tal. Es decir, con una sensación de que no se pone en riesgo absolutamente para nada su empleo, sus ingresos periódicos, en su nómina, etcétera, y por tanto esto de los incentivos se pone incluso muchas veces en duda. Perdón, ¿a cambio de qué? O sea, que se me va a hacer asumir, pues prefiero quedarme como estoy. Pero claro, por eso es importante convencer, que es el segundo paso. Tenemos que, además de contar en qué consiste el reto que nosotros tenemos de aportar eficiencia al sistema sanitario, además de eso, convencer de que cada uno que tú intentas involucrar o que se intenta involucrar en este reto, cada uno tiene un rol vital, importante, y por tanto pasa a ser no un trabajo rutinario y normal, sino pasa a ser algo trascendente, que va a salvar el sistema. Hay que utilizar términos así, épicos casi, porque es que estamos en una situación del sistema sanitario casi épico en cuanto a financiación se refiere. Y la clave es ¿a quién le vamos a convencer? Es decir, ¿a quién enganchamos? ¿A quién enganchamos a esto? A los profesionales médicos, evidentemente, que indican. A los profesionales farmacéuticos también una parte. A los gestores, evidentemente. Pero ¿a quién le colocamos en el liderazgo de ese comité que tiene que decidir, que ha comentado Ignacio ahora? ¿A quién le colocamos? Evidentemente parece que al prescriptor, parece que al médico, porque el médico es el que se va a enfrentar con el reto diario, con el reto persona a persona de convencer a un paciente para que establezca el cambio o de introducir de nuevo una prescripción a quien es primerizo en cuanto a la toma de fármacos biológicos o biosimilares, el reto. Y después, ¿qué? Es decir, ¿qué es lo que se va a pretender? Es decir, cuantificar cuánto ahorro pretenderemos, cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser la forma de medir y cómo lo vamos a trasladar al esquema de incentivos, ¿verdad? Y después de cuantificar, de decir que, entonces vamos a documentar. Yo recuerdo a mi abuelo, cuando era un niño yo, en el pueblo de Navarra, yo le acompañaba pues a vender la cosecha de uva, de olivas, etcétera, de aceituna que teníamos en el pueblo, que tenía él, y le acompañaba yo, pues yo tendría 7 años, 8 años o por ahí. Y yo recuerdo que él siempre terminaba diciendo, bueno, a mí no me pongas un papel, un apretón de manos. Un apretón de manos daba suficiente compromiso personal para decir, bueno, me vas a pagar a tanto esto, te lo voy a entregar yo en tanto tiempo desde la recolección, te lo voy a traer a la bodega, te lo voy a tal, etcétera. Lo que pasa es que el apretón de manos en una provisión de servicios públicos se tiene que traducir en un apretón de manos documental. Es decir, ¿en qué consiste el apretón de manos? ¿Cuál es el documento? Y hay que ponerle escenografía también. Hay que ponerle una ceremonia del acuerdo. Si no, parece que no le damos importancia y que es una cosa más, sin embargo le damos importancia. Y después tenemos que cumplir con lo acordado. Y para cumplir con lo acordado se hace absolutamente necesario establecer un sistema de recogida de indicadores, de datos, etcétera, periódicamente
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o lo que se decida en cada caso, pero hay que establecer un sistema de recogida de datos y por eso es importante el encargado de los datos, diríamos, y de presentarlos, porque si no, no lo podemos extender, que ha sido como hemos empezado de entender a extender. Muchas gracias, creo que he cumplido con el objetivo de rebajar el tiempo asignado para dar pie al debate. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por sus ponencias que yo creo que han sido verdaderamente interesantes. Antes de comenzar el debate, un aviso, nos habéis preguntado muchos a través de internet qué va a pasar con las presentaciones, indicaros que estarán todas colgadas, tanto las presentaciones como los vídeos de la jornada, a través de YouTube y se podrá acceder desde la web de Biosim. Y bueno, yo creo que los tres ponentes han puesto de manifiesto aspectos fundamentales de los programas y los acuerdos de ganancias compartidas que se basan fundamentalmente en dos pilares. El primer pilar sería, de alguna forma, determinar los ahorros que pueden conseguirse por promover la utilización de biosimilares, y el segundo pilar sería la reversión de una parte de estos ahorros a los servicios clínicos que han estado implicados en conseguirlos. Tenemos varias preguntas de los asistentes. Ruego a los ponentes que sean respuestas cortas para que podamos, bueno, pues de alguna forma debatir. La primera de ellas es, porque me ha parecido especialmente relevante, es del Foro Español de Pacientes. Y nos preguntan qué papel tendría el paciente en este tipo de iniciativas y cómo valorar en estos programas los resultados desde el punto de vista del paciente y cómo se cumplirían estas expectativas también desde el punto de vista del paciente. Quizás, si os parece, le doy la palabra a Pepe Soto y quizás también a Ignacio Riesgo, porque entiendo que también ha habido debate a este respecto entre el grupo de trabajo. Pepe, tienes la palabra. Es fácil responder, ¿eh? ¿Quién es el protagonista de todo esto? El paciente. Si el paciente no quiere, no se le cambia su biológico por un biosimilar. Entonces, es el papel de decir, oiga, a quien se le tiene que convencer en primer lugar es a mí, que soy el paciente. Y por tanto, y yo ya le diré además cómo avanzo en cuanto a mi estado de salud. Porque además vamos a acordar qué vamos a medir y por tanto si yo voy a seguir renovando mi confianza en usted, prescriptor, o la voy a cortar. Y se acabó el biosimilar en mi caso. Ese es el auténtico poder. El auténtico poder en todo esto lo tiene el paciente, de verdad. Ignacio. De acuerdo, vamos, está en el documento, se habla en relación con los pacientes de decisiones clínicas compartidas y de consentimiento informado. Por lo tanto, efectivamente no se trata de imponer, se podría imponer, quiero decir, el prescriptor podría prescribir sin más, pero vamos más allá. El papel del paciente cada vez es mayor en los sistemas sanitarios y la lógica de la decisión clínica compartida y del consentimiento informado la consideramos fundamental y, por lo tanto, si no quiere, no se le impondrá el cambio. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta sería, creo que en este caso para Joaquín, y la pregunta es la siguiente. ¿Se considera que España debería seguir más un modelo como el francés, con directrices centralizadas, o quizás otro modelo más a nivel local, a voluntad de cada uno de los hospitales, pero sin un paraguas administrativo centralizado? Bueno, nosotros tenemos el modelo que tenemos, que es descentralizado. Y además, una de las claves para que esta
esta fórmula tenga éxito, y ya lo hemos dicho a lo largo de la sesión, es que haya un amplio convencimiento del paciente y de los que generan este cambio, que también es las unidades dentro de los hospitales, los profesionales sanitarios dentro de los hospitales. Entonces, todo tiene que partir de ahí. Si no hay ese convencimiento, esto nunca va a tener éxito. Otra cosa es que el resto apoyemos firmemente esta fórmula. Entonces, tiene que haber mucho apoyo de la administración, desde la gerencia de los hospitales hasta los responsables autonómicos, hasta los responsables nacionales. Y ojo, porque esto también es muy importante, que ya lo comentamos antes, el beneplácito y el apoyo explícito tanto de Sanidad como de Hacienda, porque al final también hay que tener en cuenta el control presupuestario y que Hacienda sea partícipe de este programa y lo apoye sin fisuras. Muchas gracias, Joaquín. La siguiente pregunta nos llega desde un poco lejos, desde Buenos Aires. Nos felicitan por el webinar. Recordaros que tenemos más de 300 personas conectadas y es una pregunta para Pepe Soto. Nos indican que, bueno, pues que ese concepto de entender a extender realmente les ha parecido muy interesante, y que si creen que para este paso a extender este tipo de iniciativas va a tener un papel la transformación digital y cómo aprovecharlo. Saludo a los amigos argentinos que han madrugado para seguirnos. Perdone, Carla, repíteme en concreto cuál es la pregunta. La pregunta es si en el paso de entender a extender este tipo de proyectos, la transformación digital puede tener un papel. La transformación digital tiene un papel, no el que pueda, es que ya está teniendo un papel importante y tendrá cada vez más papel en el funcionamiento general de los servicios de salud. Clínicas, hospitales van a avanzar en sus estrategias y por tanto van a conseguir más o menos objetivos, más o menos retos, avanzando etapas en la transformación digital. Hay muchos medios ahora para facilitar todo el sistema de documentar, de seguir, de informar, de cualquiera de los pasos que he explicado yo se ven favorecidos por el empleo de medios digitales. Evidentemente, cualquiera. Y si los empleamos adecuadamente, pues tipo apps para ir recogiendo indicadores de salud, o tipo espacio para los pacientes o los profesionales en una intraweb, diríamos, bases de datos protegidas en blockchain, por ejemplo, grandes lagos de datos, big data, etc. Cualquier planteamiento que se haga uno como herramientas o como pasos en la transformación digital avanza en la eficiencia del propio hospital y, por tanto, de todos los programas. Podría avanzar en la eficiencia de todos los programas puestos en marcha, entre otros de intercambio, de gain sharing. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Otra pregunta, en este caso entiendo que dirigida a Joaquín y a Ignacio Riesgo. Nos preguntan cómo se estimuló y benefició a los profesionales sanitarios en los entornos donde se han desarrollado programas de ganancias compartidas. Ignacio, ¿quieres comenzar tú? Vamos a ver, en relación con la experiencia internacional la presentó y seguramente comentará una cosa más ahora Joaquín. En relación con el término más genérico de los incentivos, quiero mencionar una experiencia que tenemos en España, que es la Organización Nacional de Trasplantes. Los trasplantes todo el mundo lo considera como una mejor práctica en nuestro sistema sanitario. ¿Por qué es eso? Evidentemente es por el compromiso profesional, evidentemente es por el interés científico, evidentemente es por el turismo de los donantes, por una buena organización, por muchas cosas, pero también por los incentivos. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo, una isla dentro de una actividad con incentivos en una isla de no incentivos como es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Yo creo que tendremos que aprender un poco de eso también.
Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Joaquín, ¿quieres aportar alguna...? Sí, totalmente alineado con Ignacio y simplemente decir que estos programas, una de las bondades que tienen es que son muy flexibles. Es decir, al final los incentivos, lo ideal es que se decidan en el centro hospitalario que va a implementar la actividad, porque un hospital puede tener unas necesidades y otro otras. Entonces, esto lo importante es que se monte un equipo en el hospital y que el hospital debata entre el equipo qué es lo que beneficia más al hospital y qué es lo que va a redundar en el mejor beneficio para los pacientes. Obviamente nosotros no abogamos por los beneficios a título individual de un profesional, sino que tienen que ser beneficios de equipo. Pero la fórmula es muy flexible y muy amplia. Muchas gracias, Joaquín. Creo que esta puede ser la última. Va dirigida, aunque tenemos algunas más, pero queremos ajustarnos al tiempo. Esta va dirigida a Pepe Soto. Nos dice que en los programas que se han comentado los incentivos estaban fundamentalmente dirigidos a nivel del equipo clínico y no estábamos hablando de incentivos económicos. Si él considera que este tipo de incentivos dirigido al equipo implicado y no a los profesionales y que no tienen aspectos económicos sino directos, sino de utilización de tipo de recursos, ¿qué ventajas e inconvenientes podrían tener? Esta utilización de tipo de recursos son aspectos económicos, evidentemente, porque en definitiva son dar oportunidad de que una parte de los ahorros se reconviertan en el consumo de recursos tecnológicos, humanos, profesionales, por tanto, de gastos diversos, incluso incluso de fármacos biológicos en lugar de otros. Hemos dicho que se ha desarrollado en algunos sitios. Entonces, para esto es clave, absolutamente clave, fijarnos antes de dar comienzo al programa, fijar. Y para eso es clave también que ese aumento de recursos derivados de los ahorros sean los que los profesionales quieren. Es clave también identificar quién es más proclive a la gestión clínica, es lo que ha dicho Ignacio al empezar, ¿no? Porque esos son los más acostumbrados a hacer intercambio de recursos. Ahorro esto a cambio del otro. Hace muchos años ya que hemos hecho algunos experimentos al respecto. Oiga usted, si ahorramos en prótesis traumatológicas, entonces una parte de ese ahorro va a revertir en ustedes servicio de traumatología para que se compren un robot quirúrgico, por ejemplo, o estas cosas. Muchísimas gracias, Pepe. Yo quería terminar ahora, pero he de deciros que es que tenemos un aluvión de preguntas que han ido animándose, entonces voy a pedir a las personas que nos están viendo a través de la pantalla que si no les importa vamos a alargar 5 minutos más porque ya os digo que hay varias preguntas muy interesantes. Voy a juntar 2 preguntas porque tienen que ver con lo mismo y así además las voy a lanzar a las 3 personas que nos acompañan hoy. Nos dicen que efectivamente que hay que pasar de la teoría a la práctica, esta pregunta es de un medio de comunicación, pero que cómo hay que hacerlo, si hay que esperar a que el Hospital del Paso, si tiene que ser la comunidad autónoma la que diga yo me quiero apuntar a esto, si se están dando ya algunos pasos, algunas reuniones en este sentido. Se pregunta, yo creo que un gran amigo de todos nosotros, Tony Gilabert, dice, bueno, pero si esto es tan evidente, ¿por qué este modelo de ganancias compartidas no se ha extendido más en nuestro país? Es que además no creen los gestores en ello, o es que hay una lejanía entre la macro y la mesogestión de lo que es la microgestión. Creo que estas preguntas son muy abiertas, están bien para finalizar y me gustaría ver la opinión de cada uno de los ponentes al respecto de las dos. ¿Estamos comenzando? ¿Se está dando algún paso? ¿Por qué esto no lo estamos viendo como algo muy útil para todos? Adelante, si queréis, voy a hacerlo en el orden que habéis participado cada uno en el webinar. Joaquín, te cedo la palabra. Pregunta porque es muy pertinente. Yo creo que, y luego opinarán Ignacio y Pepe, yo creo que es un tema, no es un tema de falta de voluntad. Yo creo que todos los agentes implicados entienden y reconocen que esto puede ser un tema interesante. Yo creo que es más un tema de
de comunicación e intercomunicación entre los diferentes ámbitos, porque claro, montar un programa de estos no es solamente que el hospital quiera hacerlo, es que el hospital quiere hacerlo, la comunidad autónoma, y ya he dicho antes, entre sanidad y hacienda también lo quieran hacer, que intervención del visto bueno, es decir, hay muchísimos agentes implicados y hay veces, por la experiencia que estamos teniendo desde Biosim en tratar de ensamblarlo, es que hay muchas agentes implicados, entonces es un tema de coordinación y comunicación. Muchas gracias, Joaquín. Ignacio. Vamos a ver, el sistema, y en concreto la política de personal, es muy administrativa y la cultura en general es muy reacia a la introducción de incentivos. Por lo tanto, bueno, pues esto es uno de los elementos que habrá que cambiar y donde hay que incidir, ¿no? En cuanto al papel de las autoridades, yo creo que sí, yo creo que una comunidad autónoma puede tener, y creo yo, debe tener una política de impulso a los biosimilares, lo mismo que el gobierno central, y hacer recomendaciones en ese sentido, lo cual no quiere decir que vaya a sustituir la iniciativa que debe partir de los clínicos, porque es imposible, si no, poner en marcha un programa de estas características. Pepe. No es que haya distancia y no se haga, es que se hace, insisto. Programas de eficiencia energética, por ejemplo, en los hospitales, pues se acuerda con los diferentes centros que están consumiendo, tras de medir el consumo energético, se acuerda que si se reduce el consumo energético, se va a priorizar como inversión al año siguiente en lo que digan, lo que pidan. Y nosotros no se lo garantizamos, puesto que tú no puedes garantizar anticipadamente si vas a tener crédito o no, depende de los presupuestos y de la distribución de esos presupuestos, pero hay acuerdos de ese tipo. Antes he mencionado alguno, acuerdos de prótesis en traumatología, también los hay. Es decir, que los hay, los hay. ¿Y qué ocurre? Que nosotros tenemos que escenificar, como he comentado antes, un acuerdo de tipo de prescripción farmacológica, porque en esto hemos avanzado poco. Y porque es un mercado muy regulado, muy intervenido, y en este mercado regulado e intervenido conviene que la transparencia sea máxima desde todos los pasos que se den. Y desde todos los pasos que se den es que vamos a estar de acuerdo seguramente si fijamos bien en qué consiste el acuerdo. Y si tenemos entonces oportunidad de satisfacer a todos intervinientes en este proceso, que yo creo que se tiene oportunidad. Muchas gracias, Pepe. Y esta ya sí que de verdad es la última, porque también me parece muy relevante. Y quizás estamos en un 8,5, vamos a ver si llegamos al 9,5, incluso a la matrícula de honor. Y la pregunta es, muy bien, un modelo de ganancias compartidas, donde gana la administración, donde ganan los servicios clínicos, pero ¿qué gana el paciente? En este caso, Pepe, empezamos por ti, que además, como te estoy viendo en pantalla directamente, vamos al contrario que en la ocasión anterior. Yo he comentado antes también en mi exposición, el paciente es una parte que ha de prestar acuerdo, evidentemente, podría no prestar acuerdo, como ha comentado Ignacio Riesgo, pero queremos que el paciente preste acuerdo en esto y tenemos que buscar cuál es el valor que añade todo esto. Y por tanto tenemos que identificar también cuál es la mejora en el estado de salud, probablemente como una parte del valor de ese paciente, además del valor general que ya se identifica positivo en reducción de costes. Pero no únicamente en reducción de costes, sino en ganancia de salud. Tendremos que identificar el indicador de esa ganancia, que estamos acostumbrados ya en otros acuerdos con la industria farmacéutica, ¿no? Años de vida ganado, mejora en determinados indicadores de su enfermedad, etc. Muchas gracias, Pepe. Ignacio. Vamos a ver, el paciente yo creo que gana como paciente y gana como ciudadano. Gana como paciente en el sentido de que está previsto en el documento y así y en los atributos del modelo. Aquí hay que montar un sistema de seguimiento especial. Por lo tanto, va a ser un paciente especialmente bien seguido desde todos los puntos de vista, con una comunicación continua, incluso telemática, con el programa y por lo tanto, bueno, pues va a recibir muchas garantías de un buen seguimiento y de una buena atención. Punto número 1. Y en cuanto a ciudadano, pues se va a beneficiar en el sentido de que es algo
que favorece al sistema y, por lo tanto, pues en la medida en que él tenga interés por el sistema, pues también recibe un beneficio. Muchas gracias, Ignacio. Joaquín. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Pepe e Ignacio. Yo creo que en los acuerdos hay que incluir resultados en salud, porque esto es para todo. O sea, los resultados en salud son imprescindibles y hay que aplicarlos cada vez más. Y es que esto es ganar eficiencia para todos, como paciente y como ciudadano, porque al final estás recibiendo un tratamiento que es al menos igual de seguro y eficaz que el original y estás liberando recursos para que se redistribuyan en mejoras sanitarias que hacen mucha falta también en el sistema, en una misma patología o en otras muchas que siempre, como dice Ignacio, pues la sanidad hay que cubrirla bien y esto se trata de redistribuir recursos sin perder un ápice de calidad ni de seguridad. Muchas gracias, Joaquín. Seguimos teniendo múltiples preguntas, pero yo creo que tenemos que finalizar en este momento el webinar. Avanzar ya que este es el primer webinar que queremos dedicar a este tema y que se ha centrado también en los aspectos más de gestión, pero tenemos previsto hacer otro webinar ya desde los aspectos más clínicos con la participación de algunas sociedades científicas. Agradecer profundamente a todos los espectadores. Nos comentan y nos felicitan por el alto nivel de las exposiciones, pero también por el debate generado por las preguntas tan adecuadas de las personas que nos están viendo. Y, como no, agradecer a los ponentes. Ha sido un verdadero privilegio escucharos, coordinar este webinar. Espero que tanto los espectadores como vosotros, los ponentes, lo hayáis disfrutado. Y bueno, hasta la próxima ocasión. Un saludo muy importante y muy cariñoso a todos vosotros.